Bien, vamos a empezar ya la edición 115 de los Viernes Científicos, que, como sabéis, organiza la Facultad de Ciencias Experimentales con el interés de divulgar todo lo que podamos la ciencia en los 4 ámbitos que aborda la facultad. ¿Vale? La conferencia de hoy está a cargo del investigador Daniel Ramón Vidal, que para mí es un honor presentarlo, porque aunque él no lo sepa, yo siempre lo he admirado mucho y he seguido sus facetas tanto de investigador como de escritor. Es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, universidad de la que fue catedrático de Tecnología de Alimentos y, además, fue también profesor de investigación en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el IATA, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el año 2003 fundó la empresa biotecnológica Biopolis, que está especializada en biotecnología microbiana, y en el año 2007 creó la empresa Life Sequencing, que está especializada en genómica masiva. Ambas fueron adquiridas en el 2017 por la compañía ADM, que es una empresa alimentaria con sede en Chicago, que es líder del procesamiento de alimentos y del comercio de materias primas, y que fabrica múltiples ingredientes para alimentos y piensos, y también biocombustibles y materiales para la construcción y la industria papelera, en la cual ha sido investigador destacado hasta hace solo unos pocos meses. En la actualidad es catedrático de Tecnología de Alimentos en la Universidad Cardenal Herrera, CEU, y sus resultados tecnológicos han quedado reflejados en una gran cantidad de patentes, de las cuales la mayoría están en uso y sus productos se fabrican en España y se venden en todo el mundo. Por su parte, los datos científicos se han publicado en más de 170 artículos en revistas internacionales de máximo prestigio, indexadas en el Science Citation Index, además de dirigir más de 13 tesis doctorales. Hay que destacar también que a lo largo de su trayectoria científica ha obtenido gran cantidad de premios, como por ejemplo el Premio de Divulgación Científica en el año 1996, el Premio de la Sociedad Española de Microbiología en el 97, el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva en el 2007, el Premio Internacional Hipócrates en 2008 y el Premio Internacional Nutra Champions en 2019, entre otros, que tiene muchos más. Además de todo esto, en la actualidad es académico de número de la Real Academia de Ingeniería de España, pertenece al Consejo Rector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es miembro del Comité de la Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de España. Y además de todo esto, es un excelente divulgador de la ciencia, tanto en su docencia como en las conferencias y seminarios que imparte, y ha publicado varios libros dirigidos a la sociedad, como Los genes que comemos, en el cual, del año 1999, que divulga las técnicas de transgénesis y sus aspectos sociales, y novelas que ha escrito en colaboración con otro compañero, como Maná, en el 2014, o El síndrome de Herodes, en el 2019, que podrían considerarse dentro del género de la ficción con ciencia. Y con nada más, le doy la palabra a Daniel para que nos dé su conferencia. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Os doy las gracias a Trini y a Rafa por la oportunidad que me dais. Y durante los próximos minutos me gustaría daros mi visión sobre hacia dónde va la biotecnología de los alimentos, dejando claro de inicio que evidentemente es una visión sesgada, porque como ha indicado Trini, yo soy microbiólogo y de eso es de lo que entiendo, y la visión que voy a dar está muy sesgada hacia aquello de lo que entiendo. No me gusta hablar de lo que no sé. Para eso me gustaría dividir la charla, como veis aquí, en 3 bloques distintos. En el primer bloque creo que es fundamental que discutamos a qué retos nos enfrentamos, porque ese va a ser el futuro, qué problemas hay que resolver, para luego entrar ya más en el fondo de la cuestión, que sería ¿y cómo podemos resolverlos? ¿Qué podemos hacer desde la biotecnología? Finalmente, habrá un apartado muy corto de ideas que para mí son clave. Entonces, vamos a empezar por el principio, haciendo referencia a qué problemas se enfrenta el sector agroalimentario, y tengo que haceros spoiler y deciros de entrada que el sector agroalimentario se enfrenta a unos problemas como no podíamos pensar 25 años atrás, y estamos frente a una encrucijada de futuro.
Esos problemas se engloban en 3 áreas distintas, que son las que os muestra esta diapositiva. Por un lado, hay problemas relacionados con la seguridad, entendiendo por seguridad el término inglés food security, es decir, que la gente tenga acceso a la mínima ingesta calórica diaria requerida. No estoy hablando patógenos, estoy hablando de ese término de food security. La segunda área sería lo que hace referencia a la salud de los consumidores, mientras que la tercera área sería aquella que hace referencia a la sostenibilidad del sistema, a la salud del ecosistema. Pero sin ningún género de dudas, este orden que os he dado no es al azar. Por mi parte está bien definido porque el problema más importante es el que afecta a ese primer pilar de la sostenibilidad. Porque aquí tenéis los datos que hacen referencia al principal problema, que es el hambre en el mundo. Ya sabéis que actualmente se dice que somos unos 8.200, casi ya 8.300 millones de personas en el planeta. Hay quien opina que esta cifra está a la baja porque faltan muchos datos, sobre todo de gente censada en África subsahariana o en zonas de Asia. Pero lo bien cierto es que los datos, como veis, son escalofriantes porque de esos 8.200 millones de personas, pues como veis, hay un porcentaje altísimo que o bien no tienen acceso a la mínima cantidad calórica requerida diaria, y tenéis los datos, no voy a entrar a fondo en ellos, son los datos de organizaciones como FAO, UNICEF, o bien es que pasan hambre todos los días de su vida. En esos que pasan hambre, pues estamos hablando de prácticamente 282 millones de personas en 59 países. Es verdad que se trata de un problema que no está geográficamente uniformemente distribuido y se concentra principalmente en el África subsahariana y en algunas zonas concretas de Latinoamérica y de Asia. Pero es un problema que nos debería de impactar, sobre todo porque cuando vemos la producción de materia prima alimentaria, producimos la suficiente cantidad de materia prima alimentaria para que nadie en el planeta pasara hambre. El problema es que al final no llegamos a todos, y a eso volveré en otra parte de la charla. Y también es un problema que los que tenemos la fortuna de vivir en un país como España o en un entorno como el europeo, donde tenemos la barriga llena, pues lo vemos con una cierta lejanía, pero nos tenemos que meter en la cabeza que el día menos pensado, esto que nos parece tan alejado, puede explotarnos en la cara. De hecho, la fotografía que veis en la parte superior es la fotografía clásica que se pone cuando se habla del problema de la hambruna. Son niños en el África subsahariana, pero la inferior no está tan lejos. Es una foto tomada durante la pandemia de COVID en un centro de Cáritas en Lugo, donde la gente tuvo que hacer cola porque, como sabéis, pues había un déficit de alimentos. Por lo tanto, aunque nos parezca que esto está muy lejano, en cualquier momento puede estar llamando a nuestras puertas. Y con esto acabaría ese primer pilar de la seguridad alimentaria, para entrar en el segundo pilar, que es la salud. Y aquí el problema más importante, y de nuevo no creo que os descubra nada, es el problema de la obesidad. En palabras de la Organización Mundial para la Salud, una auténtica pandemia, la que muchos llaman globesity, y los datos son realmente escalofriantes, porque si veis la primera línea de esta diapositiva, desde el año 1975, es decir, desde hace 50 años, se ha triplicado el número de gente con obesidad o sobrepeso en el planeta. Esto es un riesgo porque, como sabéis, la obesidad es un factor de peligrosidad para desarrollar otras patologías mucho más importantes, como muchas relacionadas con la salud metabólica, problemas de tensión arterial, de diabetes, incluso algunos tipos de cáncer o incluso problemas de reproducción. Pero lo bien cierto es que en todos los países del planeta hay más muertos por sobrepeso y obesidad que por hambre, excepto esos que antes hablé de la África subsahariana y las zonas de Latinoamérica y Asia. Es escalofriante, sobre todo, cómo está incrementándose el problema de la obesidad infantil. Los datos los podéis ver. En 1975, hace 50 años, solo el 4% de los niños tenían obesidad o sobrepeso y actualmente se sobrepasa el 18%. Y estos niños van a tener problemas de salud cuando sean adolescentes y ganen edad. El segundo problema es el que veis en esta diapositiva, y es la inversión de la pirámide poblacional. Ya sabéis que la pirámide poblacional no es más que construir en una determinada población qué porcentaje está entre 0 y 5 años, entre 5 y 10, 10, 15, y ir subiendo hasta los 90, 95. Antes eso tenía una forma piramidal y por eso se llamaba la pirámide poblacional.
Pero desde hace unos años, pues esa inversión de la pirámide está dando lugar a que cada vez sea más ancha por arriba y más estrecha por debajo. La realidad es que lo que ha ocurrido es que ha habido un incremento de la longevidad increíble. A veces no somos conscientes de ello, pero los datos que os doy ahí en un país como el nuestro son muy obvios. Hace 100 años en España la esperanza de vida de una española era de 42 años, la de un español en torno a 40, actualmente está en 85,5 y 80,1 años respectivamente. Daros cuenta que en tan solo 2 o 3 generaciones hemos duplicado la esperanza de vida. Yo soy biólogo de formación, una especie animal que en tan pocas generaciones duplica su esperanza de vida, eso tiene un impacto en el ecosistema evidente. Actualmente, como os dice la diapositiva, pues hay más gente en el planeta con más de 65 años que niños con menos de 5 años. Y bueno, pues nuestro país, afortunadamente para nosotros, es uno de los países más longevos del planeta. Dependiendo de la clasificación que veáis, estamos entre la 5ª y la 10ª posición. Sin ningún género de dudas, el país más longevo del planeta, con separación respecto al resto, es Japón, donde la esperanza de vida media hombre-mujer está en torno a casi los 91 años. Y esto hace ya muchos años que preocupó a las autoridades japonesas. En concreto, en la década de los 80 del siglo pasado, es decir, hace unos 40, 45 años, el gobierno japonés pensó que si los que en aquel momento tenían 40 años llegaban a los 80 años en malas condiciones de salud, el gasto sanitario iba a ser tan brutal que iba a quebrar el sistema. Hubo una discusión interna y llegaron a la conclusión de que había que conseguir que esa gente que entonces tenía 40 años llegara al día de hoy, al 2025, con 80, 85, en buenas condiciones de salud para que el sistema no quebrara. Y llegaron a la conclusión de que la mejor forma de llevar a cabo un envejecimiento saludable era cuidar la forma física, un estilo de vida saludable, y cuidar la alimentación. Y eso fue el inicio de una estrategia que se llamó Foshu, una estrategia sobre alimentación y salud, sobre alimentación funcional, que fue el comienzo de este sector de la agroalimentación en todo el mundo. Hoy, 40 años más tarde, Japón es uno de los pocos países del planeta que ha aumentado ligeramente su esperanza de vida sin incrementar el gasto social. Pero no solo esta inversión se está produciendo porque cada vez haya más gente de edad arriba, es porque cada vez hay menos nacimientos. Y de nuevo aquí las cifras son muy impactantes. Voy a volver a datos de nuestro país. En mi generación, yo tengo 65 años, la edad media a la que una pareja española tenía su primer bebé estaba en torno a los 25 años. Una generación más tarde, la de mis hijos, la de vosotros que estáis aquí, está ya casi en los 35. Esto desde el punto de vista biológico es brutal también, porque en apenas una generación llevarte 10 años en una expectativa de vida de 80, más allá tu primera cría es complicado, sobre todo cuando se tiene presente que el pico máximo de fertilidad en la especie humana está entre 16 y 20 años. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Un aumento brutal de la infertilidad. Como veis en la diapositiva, y de nuevo datos de nuestro país, dependiendo de la comunidad autónoma, pues los datos que tenemos sobre infertilidad están en torno a eso, a los 10, 15, 20% de parejas. En total unas 800.000 parejas en espera de una fecundación in vitro. Os podéis preguntar esto que tiene que ver con la alimentación, mucho más de lo que podáis esperar. Sobre todo porque lo que se ha visto es que en estos procesos de infertilidad, de fertilización in vitro, el llevar a cabo una nutrición saludable y algún apoyo nutricional puede tener unas consecuencias muy positivas en que la técnica de fertilización funcione o no. Os voy a poner solo 2 ejemplos. Nosotros hemos colaborado mucho en la empresa en la que trabajé hasta el 31 de diciembre, porque ya me he jubilado de ella, en cómo el microbioma digestivo puede influir la fertilidad humana, tanto del hombre como la mujer, colaborando con el Instituto Valenciano de Infertilidad, que es un referente internacional. Pues mirad, lo que vimos, por ejemplo, es que mujeres con abortos recurrentes en procesos de fertilización in vitro tenían una falta total de lactobacilos en su microbiota endometrial. En el endometrio suele haber un 20% de lactobacillus en una mujer fértil, en estas mujeres infértiles no hay ninguno.
Y en concreto, y de rebote, en un caso se vio que una mujer que durante 4 años no había dado respuesta a un tratamiento de fertilidad, de repente lo dio y milagrosamente en ese momento, ni se sabe por qué, en su microbioma endometrial había habido un incremento de lactobacilos. A partir de aquí, como empresa alimentaria, podéis empezar a pensar: ¿puedo llegar al endometrio a través de una ingesta oral? No es una locura, ¿eh? A la vagina se llega perfectamente, ¿por qué no al endometrio, ¿no? Con respecto a infertilidad masculina, pues en colaboración con la Universidad de León empezamos trabajando en animales, en concreto en peces, pero luego de allí ya pasamos a humanos con un blend de probióticos, porque lo que en esencia vimos es que hombres con problemas de fertilidad, falta de motilidad espermática, en muchos casos lo que tenían era una inflamación de las vesículas seminales, que venía en buena medida mediada por una inflamación intestinal, una pérdida de la barrera de permeabilidad intestinal. Y lo que hicimos fue, de nuevo, en hombres en proceso de fecundación, pues ver si un tratamiento, simplemente una dosis diaria de un blend de probióticos con efecto antiinflamatorio y antioxidante podía incrementar la motilidad espermática, y vimos que sí. En estos momentos estamos en un ensayo clínico muy largo con el IBI, en parejas donde la infertilidad se debe al varón, donde siguen, por supuesto, el grupo placebo y control los mismos métodos de fertilidad, pero en el grupo control los varones están recibiendo una dosis de nuestros probióticos a ver si incrementa la fecundación o no. Esto de la infertilidad además tiene un componente muy interesante, que no es una tontería desde el punto de vista del sector agroalimentario, y es que esas parejas que deciden tener cada vez el bebé más tarde se entrenan, y se entrenan con una mascota, un gato o un perro. Y los datos aquí son absolutamente increíbles, ¿no? Porque cuando se ve a qué extremos hemos llegado, pues los tenéis ahí. Según datos de Nielsen, en España el 40% de los hogares ya tienen una mascota, pero solo un 11% tienen un bebé entre 0 y 6 años. Y en esas mascotas se gastan los propietarios de las mascotas lo que no se gastan probablemente en su propia salud. Este es un sector que está creciendo a unos dígitos increíbles. Para que os hagáis una idea, en los últimos 5 años y consecutivamente año tras año en España, el sector está creciendo un 6%, y ya se están desarrollando muchos alimentos funcionales tanto para gatos como para perros. En muchas ocasiones es muy interesante que lo que funciona en humanos puede funcionar también en estos animales, porque al final las patologías no son tan distintas, sobre todo entre el perro y los humanos. El perro lleva ya 11.000 años de domesticación, conviven con nosotros. Todos los que tengáis un perro en casa, pues sabéis que al final, aunque le des pienso, yo tengo perro en casa, acabas dándole parte de tu comida, y esto ha llevado a que el microbioma digestivo del perro, por ejemplo, tenga un altísimo contenido en bifidobacterias. Esto quiere decir que si tienes una bifidobacteria que sea funcional, por ejemplo, en humanos, en reducción de grasa visceral, en problemas de obesidad o en inflamación, muy probablemente en perros, que también tienen esas patologías de obesidad y de inflamación intestinal, también va a funcionar. Vamos, que matas 2 pájaros de un tiro, en el sentido de que con un único producto puedes tener 2 áreas industriales diferentes que cubrir. Y entraría en el tercer pilar, que es el de la sostenibilidad. Por supuesto que no voy a perder ni un segundo en un ambiente académico como este en discutir si el cambio climático existe o no. Es tan evidente que quien no lo quiera ver, pues peor para él, ¿no? Por mucho que tenga un alto cargo en cualquier sección política, pero desde la ciencia tenemos muy claro que el cambio climático existe. Aquí tenéis algunos datos, no os voy a aburrir con ellos. Lo que sí que quiero desgranar con vosotros es cuáles son los problemas desde el punto de vista de la biotecnología más acuciantes. Y el primero lo podéis ver aquí, es la erosión del suelo y el uso de suelo para producir los productos agrícolas. Lo que veis a la derecha arriba, aunque se vea muy mal, son diferentes partes del planeta, cada color es una parte distinta, y cómo ha ido aumentando la superficie cultivable a lo largo de los últimos 200 años. Y como veis, aunque sean en zonas pobres, ha habido un incremento exponencial del uso de ese suelo. Y evidentemente esto tiene un límite, y además, como tenemos el problema del cambio climático, pues hay erosión, hay salinidad. Las perspectivas no son muy buenas, porque lo que nos dicen es que en los próximos 30 años pues vamos a perder una parte importante de la superficie cultivable actual, pues por problemas, como os dije antes, de cambio climático, de erosión, de salinidad, y la población mundial va a ir subiendo. Por lo tanto, debemos de conseguir o ser mucho más eficaces
o, como luego os explicaré, a través de la fermentación de precisión, pues a lo mejor algo de la materia prima agrícola que se necesita para producir algunos ingredientes alimentarios, no hacerlo por un cultivo clásico en suelo, sino por otras estrategias, ¿no? Y el segundo gran problema es la huella hídrica. Los datos tenemos que aceptarlos como miembros de la comunidad agroalimentaria, porque están ahí. La agricultura consume el 70% total del agua en el planeta y eso es así. Y quien no lo quiera ver, pues que no lo quiera ver, pero es así. Es verdad que esto está muy politizado, diría yo. Ya sabéis que hace unos años pues, un ministro de Consumo aquí en España dijo que hacer 1 kilo de terrena costaba unos 15.000 litros de agua. No le faltaba razón, se le echó mucha gente encima, pero el dato era cierto. Lo que no dijo ese ministro es los datos de uso de agua en la producción de otros alimentos y bebidas. Por ejemplo, hacer 1 kilo de arroz, que es el cereal más usado en la industria agroalimentaria, cuesta 5.000 litros de agua, o como veis ahí, hacer 1 kilo de café, 8.000, o hacer 1 kilo de vainilla, de donde se extrae la vainilina, que es el aroma más usado por la industria agroalimentaria, cuesta 100.000 litros de agua. Y esto no es sostenible, debemos de buscar alternativas, lo que no quiere decir que, por supuesto, acabemos con las formas clásicas de agricultura, pero a lo mejor, y vuelvo al ejemplo, y luego volveré sobre ello, de la producción de algunos ingredientes alimentarios, pues podemos, en cierta manera, a través de fermentación de precisión, suplir algunos de estos consumos. Y luego está el problema que mencioné antes, de que aunque haya esa friolera de gente con hambre, pues que producimos la suficiente cantidad de materia prima alimentaria para que no haya hambre en el mundo. Lo que pasa es que perdemos, dependiendo de la zona del planeta donde estemos, entre 1/3 y la mitad de lo que producimos. Si estamos en zonas pobres, pues perdemos prácticamente la mitad. Ahí tenéis algunas fotos en Latinoamérica o en India, donde lo que ocurre es que, en primer lugar, las zonas de almacenaje pues, no tienen las mínimas condiciones higiénicas, hay parásitos, hay ratas, hay hongos que hacen que se pierda materia prima, hay humedad, y la logística de transporte es lamentable, sin cadena de frío. Al final ahí es donde se pierde aproximadamente la mitad, mientras que en los que tenemos la barriga llena, pues perdemos aproximadamente 1/3 y justo al otro lado de la cadena agroalimentaria, fundamentalmente pues entre el retail, donde en las bandejas del supermercado pasa de fecha de caducidad, hasta nuestra casa, donde hacemos compras excesivas y se nos pasa la fecha de caducidad, y quien no le ha pasado esto en casa, parecemos encima de la naranja. Pero hay otro tema que es tan importante como esto y que en el debate, porque todos los que os he mencionado hasta ahora en este debate sobre el futuro de la agroalimentación suelen salir con mucha frecuencia, pero hay otro que para mí es clave y sobre el que se habla muy poco, y es el que veis aquí, y es el cambio demográfico. Lo que veis a la izquierda es el mapa mundi en el año 1800, hace 225 años. Lo que veis a la derecha es el mapa mundi actual, 8.200, 8.300 millones de personas. Hemos subido un logaritmo, la población. A la izquierda, hace esos 225 años, habían esos 800 millones de personas que os mencionaba, 880, y solo había 6 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Las tenéis ahí en la diapositiva: Berlín, Londres, Nueva York, París, Pekín y Tokio. Actualmente hay más de 450 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Lo que pasa es que a los europeos esto nos cuesta entenderlo, porque en realidad este incremento demográfico no se ha producido en Europa, sino en otras zonas del planeta. Lo que quiero deciros con esto es que si uno viaja a determinadas partes de Latinoamérica o de Asia, ve que la inmensa mayoría de esas nuevas ciudades con más de 1 millón de habitantes están allí. Y solo os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Uno de nuestros principales clientes en la compañía en la que trabajaba era Geely. Luego volveré sobre esta empresa, es la principal láctea china. Ellos están localizados en una ciudad que se llama Hohhot, en Mongolia. Cuando tuve que ir allí a discutir un proyecto de investigación, yo ni la ponía en el mapa, y cuando llegué me encontré una ciudad de 24 millones de habitantes. Lo que pasa es que, hablando con mis compañeros de ADM China, me dijeron, no, esta ciudad hace 50 años tenía 500.000 de habitantes, no tenía más. Shenzhen, que es el Silicon Valley de China, el otro día estaba viendo imágenes en YouTube, si podéis ponérosla, porque en estos momentos vuelve a ser una ciudad de unos 20 millones de habitantes, pero es que hace 50 años era una aldea. Entonces, estas concentraciones de personal
lo que hacen es deslocalizar dramáticamente las zonas de producción de las zonas de consumo. Si no hay una buena logística, por el camino se pierde muchísimo. Y desde luego esto, desgraciadamente, en esos tamaños de ciudad, no se resuelve con huertos urbanos. Se necesita otras estrategias. Y estos serían los grandes problemas, pero hay más. Los que tenemos que trabajar, o tenemos la fortuna de trabajar en el sector agroalimentario, sabemos que esto es muy distinto del sector farmacéutico. Cuando uno trabaja en el sector farmacéutico y desarrolla una droga farmacéutica, su cliente, el paciente, se la va a tomar sí o sí, porque sabe que si no, no va a mejorar su salud. Pero cuando uno desarrolla un nuevo alimento, una nueva bebida, un nuevo ingrediente, tiene que convencer a su cliente, tiene que darle algo que esté bueno, que le guste, que entre dentro de sus tendencias de consumo. Por lo tanto, cuando haces biotecnología agroalimentaria están los problemas más las tendencias de consumo. Y estas que veis aquí son las tendencias para una sociedad como la europea. Durante los últimos años hemos primado muchísimo lo orgánico, lo vegano, no queremos GMOs en la cadena agroalimentaria. A veces tenemos hasta tendencias contrapuestas, como que queremos lo exótico pero a la vez queremos kilómetro cero local, y por supuesto hay una serie de problemas de alergenicidad y hay una serie de problemas ligados al bienestar animal en la ganadería. Todo esto hay que meterlo también en el paquete de problemas para el futuro. Y por si esto fuera poco, hay que poner las sorpresas, los imprevistos. Y esta diapositiva en los últimos 6 meses se ha rellenado de una forma increíble, porque antes yo solo tenía el COVID y Ucrania, pero luego ha estallado la guerra en Gaza, ha estallado la DANA en la comunidad en la que vivo, y no sabéis el impacto emocional y económico que esto está teniendo en la Comunidad Valenciana, y ha llegado un nuevo presidente a los Estados Unidos con unas ideas pintorescas, dejémoslo ahí. Todo esto también hay que ponerlo en la ecuación. En resumen, como antes os decía, estamos frente a una encrucijada. Esto es lo que mi generación os deja a vuestra generación de los jóvenes mayoritarios en esta sala, y esto es lo que vais a tener que resolver. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues la complejidad, como os digo, y perdonad que sea tan insistente, es brutal. Y no lo digo yo, lo dice gente que tiene mucho criterio, como este señor que veis aquí, que quizás muchos nos conozcáis, pero que realmente es un personaje increíble. Se llama Peter Brabeck, y no puedo dejar de daros unas pinceladas respecto a su biografía. Peter Brabeck no tiene formación universitaria, hizo un FP, y nada más acabar ese FP, él es suizo, pues entró en una compañía de helados a repartir helados en una furgoneta. Comercialmente era un tipo muy bueno, la compañía de helados la compró Nestlé, y como le iba muy bien vendiendo helados, pues rápidamente Nestlé lo metió en su departamento comercial. Allí fue creciendo y en un momento determinado tomó, en la década de los 80, una decisión un poco loca, y era que en Chile había una plaza libre de director comercial para Chile y otros países cercanos en plena dictadura de Pinochet, y él se fue allí. Se fue allí porque quería aprender castellano y porque además le encanta el montañismo y los Andes estaban cerca. Llegó a Chile y en pocos meses y en prácticamente los 2 primeros años disparó las ventas en Chile, con lo cual le dieron también Argentina y Brasil, y ya volvió de vuelta al cabo de unos años a Nestlé, a su centro neurálgico en Lausanne, como un alto ejecutivo de marketing y ventas. Como era muy bueno al final, en el año 1994 llegó a la presidencia de la compañía. Y fue presidente de Nestlé desde el año 1994 al 2004. Para que os hagáis una idea, él cogió Nestlé facturando unos 70.000 millones de francos suizos y la dejó facturando el doble, 140.000 millones en solo 2 años. Pero hizo 2 cosas increíbles en contra de su consejo de administración. El primero, crear una nueva unidad de negocios que llamó Nestlé Health Science, y empezar a trabajar en alimentación funcional en la década de los 80, cuando nadie hablaba de esto. Y segundo, crear un nuevo centro de investigación. Nestlé tiene varios centros de investigación en todo el mundo, pero el central y el más importante de todos es el Nestlé Research Center, que está en Lausanne. Es un centro magnífico con más de 700 científicos, y él decidió crear un nuevo centro que llamó Nestlé Institute of Health Science y que localizó a 20 kilómetros de ese en el campus científico de la École Polytechnique Federal de Lausanne. Y en ese centro al frente puso un biólogo celular,
Imaginaros la reacción de todos los científicos de Nestlé. Este hombre está loco. No, este hombre era un visionario y ahí fue donde empezó a invertir Nestlé en ciencias ómicas y en cuestiones relacionadas con la salud. Actualmente esa es la unidad de negocios que más margen deja a Nestlé y el Nestlé Institute of Health Science se ha convertido en un referente mundial en nutrigenómica y nutrigenética. Bueno, pues lo que esta persona dice, he tenido la fortuna de tener varias discusiones con él, es que el calibre del problema al que nos enfrentamos es tan grande que no valen los paradigmas normales de innovación y cambio en la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria, diferente a la farmacéutica, durante muchos años ha vivido no de invertir en innovación, sino de logística, cambios en logística y en producción. Cuanto más venda mejor, cuanto mejor venda mejor a través del marketing. Aquí lo que importa es vender mucho, pues él lo que dice es que ese driver de innovación ya no va a funcionar y que el único driver que va a funcionar es el conocimiento científico. Y el conocimiento científico llevado a la práctica de una forma razonable en el sector agroalimentario será el único que puede solventar todos estos problemas que veis aquí. Y hasta aquí las malas noticias, porque de la mano de Peter Brabeck las buenas noticias son que vale que han pasado muchas cosas malas en los últimos años, pero en ciencia y tecnología han sucedido cosas maravillosas. Y hemos desarrollado toda una serie de nuevas tecnologías como las ciencias ómicas, como la nanotecnología, la robótica, la inteligencia artificial, y hemos perfeccionado técnicas existentes como la biotecnología o la fermentación hasta llegar a la fermentación de precisión. La opinión de Peter Brabeck, como de muchos de los que estamos en esto, es que el uso inteligente y combinado de estas tecnologías en el marco de la estrategia One Health de Naciones Unidas es la herramienta que os dejamos a esta generación joven para que solventéis todos estos problemas. Y de eso os quiero hablar en la siguiente parte de la charla. Lo que pasa es que, como os dije, yo solo hablo de lo que entiendo y lo que entiendo son porqués en las que he trabajado las tres de la izquierda: biotecnología, genómica y fermentación de precisión. Quizás es bueno recordar qué entendemos por biotecnología. Y la verdad es que cuando uno piensa, no penséis como estudiantes o profesionales de la biotecnología, pensar como vuestros amigos o vuestros familiares que no saben nada de biotecnología. Si no sabéis qué es biotecnología, ¿dónde vais a entender qué es biotecnología? A Wikipedia. ¿Y cómo define biotecnología la Wikipedia? Pues deprimentemente. Me acerco para leer bien, pero se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos o organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Y no se para aquí. Pone una coma y sigue diciendo: dichos organismos pueden o no estar modificados genéticamente, por lo que no hay que confundir biotecnología con ingeniería genética. Esta definición, cuanto menos, yo diría que es un poco compleja. Porque desde la ciencia sabemos muy bien qué es biotecnología. Es usar organismos vivos con propósitos industriales. Cuando yo hago penicilina creciendo Penicillium crisogenum en un fermentador, estoy haciendo biotecnología, porque estoy usando un organismo vivo, ese hongo, para crecerlo en un fermentador, recuperar por filtración industrial el producto que es la penicilina y venderlo en el estante de una farmacia. Lo que pasa es que muchos de los consumidores pues, se quedan ahí y piensan que la biotecnología solo tiene aplicaciones en la farmacia, pero sabemos que no. De hecho, la primera vez que se utilizó el término biotecnología no se usó en el sector farmacéutico. Como os dice la diapositiva, lo hizo Karol Jarecki en 1919, escribiendo un libro cuyo título exactamente es, como veis ahí, pues biotecnología en la producción cárnica y láctea de una gran explotación agropecuaria. Por lo tanto, aunque mucha gente, y sobre todo muchos europeos, les parezca que esto de la biotecnología es novísimo y nos da mucho miedo en la alimentación, es que está desde el inicio. Y vuelvo a la definición que os di antes. Biotecnología es usar organismos vivos con fines industriales. Si ese fin industrial es producir un alimento, una bebida para nutrición humana o animal, estamos haciendo biotecnología a los alimentos. Y esta definición científicamente es total y absolutamente correcta, pero tiene un problema. Acordaros que antes os dije que cuando estás en agroalimentación tienes que convencer al consumidor, pero es que el consumidor no entiende eso. De hecho, si aceptara esta definición, todo lo que nos comemos sería un producto biotecnológico, porque todo lo que nos comemos o es materia prima animal o vegetal,
o materia prima animal o vegetal fermentada por microorganismos que son organismos vivos, ¿no? Pero os invito a recordar de nuevo esos amigos o familiares que no son biotecnólogos. Cuando le habléis de biotecnología, ¿en qué piensa? En lo que veis aquí. Y es lo que sale en las imágenes del buscador de Google cuando ponéis Food Biotechnology o ponéis biotecnología de alimentos. Pues sale un tomate y su tersa piel pinchada con una aguja de insulina, perverso. Sale un loco con un traje de protección biológica en medio de un campo de maíz, vete o de trigo, a saber por qué. O sale un fotomontaje de un dron que sobrevuela un campo en donde no sé cómo han sembrado para que salga la palabra GMO. En realidad lo que entiende ese ciudadano o esa ciudadana de a pie es que hacer biotecnología es meter genes en la sopa, hacer genética con lo que nos comemos. Y ahí es donde está nuestra batalla, porque debemos de convencer a la sociedad de que eso no es nada nuevo. Y aquí tenéis los datos y no os sorprenderán. Venimos haciendo genética con lo que comemos desde muchísimos siglos atrás. Pues hace 4.000 años no habían ni coles de Bruselas ni brócolis en el planeta. Son mutantes espontáneos que surgieron y que, pues en un caso, mutó el gen que controlaba el desarrollo de las yemas florales y en otro el de las yemas laterales. Y técnicamente son mutantes homeóticos, aunque nos parezcan muy naturales. O el cerdo ibérico aparece en el 1200 a.C. y a partir de ahí, por cruce sexual, se logran las razas actuales. O las gallinas Cornish pues aparecen en el 1820, ya son las gallinas que más se usan en producción avícola. O el pomelo Star Ruby pues surge en el año 1956 y ya sabéis por qué, por una irradiación, una mutación forzada en el laboratorio y una selección posterior. Y el 70% del zumo de pomelo que se hace actualmente se hace con este pomelo Star Ruby, pero es un producto biotecnológico. Estos son los ejemplos que hay que contarles a la sociedad y hay que contarles que tanto al hacer genética convencional como al hacer mutación, el azar tiene un papel fundamental y que desde hace bastantes años, más de 40 años, tenemos unas técnicas nuevas que llamamos ingeniería genética, donde reducimos ese azar para incrementar la direccionalidad. Simplemente lo que hacemos es coger el gen de un organismo y, como es ADN, meterlo en otro organismo y hacer que funcione ahí. Y así es como se hace toda la insulina humana, que ningún diabético duda en pincharse. ¿Por qué? Porque si no se tienen que tomar insulina de cerdo, que ya no se fabrica, pero vosotros sois muy jóvenes, pero yo me acuerdo cuando yo tenía pues 20 y pocos años y no había todavía ingeniería genética y producción de insulina por ingeniería genética, que los enfermos diabéticos tenían que pincharse insulina de cerdo y antes o después desarrollaban una alergia y era un problema. Ahora ese problema ya no existe. O quizás deberemos de contarle a esos amigos o a esos parientes pues lo que veis en la diapositiva, y es que el 90% del queso que se hace en todo el mundo se hace con una enzima que se llama quimosina, que antes se extraía del cuajo de los animales, pero que ahora se produce por ingeniería genética en una coli como se produce la insulina. O deberíamos de contarle que todos nuestros detergentes que lavan bien en frío no es magia. Lavan bien en frío porque contienen proteasas y lipasas provenientes de microorganismos psicrófilos producidas por ingeniería genética, o que los tejanos no se lavan con una piedra, se lavan con una lacasa proveniente de un basidiomicete que de nuevo se produce normalmente en una levadura. Todo esto también tiene el apellido transgénico. Pero volviendo a la reflexión que os hice antes, aunque estos argumentos son muy potentes, al final siempre tenéis que considerar que si os vais a dedicar a la biotecnología, a los alimentos, está el componente emocional de que lo que me meto por la boca es cultura y ojo, por lo que hay que explicar esto muy bien. También hay que explicar que ya llevamos muchos años de transgénicos, aunque la sociedad europea no se lo crea, y que los datos están ahí, son palmarios. De hecho, estos datos son los últimos datos a los que he tenido acceso en el ISAA, y no son actuales en el sentido de que son de 4 años atrás, pero son de los primeros 20 años de cultivos transgénicos, y como veis, pues lo que vienen a decir es que gracias a estos transgénicos, fundamentalmente soja y maíz, pues se ha reducido el uso de pesticidas en un 37%, porque es verdad que utilizan herbicidas, es verdad que el maíz BT pues no necesitas un pesticida porque produce BT, la consecuencia de eso es haber reducido
el uso de estos compuestos químicos de una forma notable, además, como veis, habiendo incrementado la productividad del campo en un 22%. O esa soja transgénica, que a diferencia de la soja convencional no necesita una roturación de campo con tractores porque se puede sembrar directamente, pues el hecho de que no se utilicen tractores ha reducido las emisiones de CO2 en 27.000 millones de kilos, que sería el equivalente a haber durante cada uno de esos 20 años sacado de la circulación 12 millones de coches. Quiero deciros con esto que estos datos hay que dárselos a la sociedad para que entienda que me puede parecer mal por algo, pero que también tiene una parte positiva, y sobre todo hacerles ver que este ataque a lo transgénico no se basa en datos objetivos que hagan referencia a peligros respecto a la seguridad de las personas, de los consumidores o del medio ambiente, sino otro tipo de datos. También recordarles, por supuesto, que son los alimentos más evaluados de toda la historia de la alimentación. Y luego tenemos el tema CRISPR. Recordar siglos y siglos de mutación y cruce, 40 años de ingeniería genética, y hace unos años un español en la Universidad de Alicante descubre que una bacteria de las salinas de Alicante tiene un sistema al que llama CRISPR de edición genética. Y esto cambia radicalmente el panorama. Lo que hizo Francis en su día, Francis Mójica, fue increíble, como es increíble que una persona así no haya recibido ni el premio Príncipe de Asturias ni el premio Nobel, y lo han recibido los que han desarrollado esa tecnología, y que a pesar de eso siga siendo un tipo formidable, porque no sé si alguno en la sala tiene el gusto de conocerlo. Yo, afortunadamente para mí, sí. Todos los años viene a que le enseñemos Biopolis a sus alumnos y es un tipo magnífico, al que os recomiendo que invitéis aquí porque además transmite magníficamente bien. Bueno, pues aquí tenéis algunos de los datos sobre CRISPR actuales, que, de nuevo, la sociedad europea tiene la sensación de como que esto es algo que ya vendrá, pero no es que ya vendrá, es que ya está aquí. Y ahí tenéis muchos resultados, como luego podéis tener acceso a la presentación, no voy a aburriros, pero, por ejemplo, pues se han desarrollado patatas que al freírlas producen un 85% menos de acrilamida usando CRISPR. Imaginaos lo que esto puede tener de bueno para la salud de los consumidores. Moras con semillas diferentes, plátanos que apenas sufren pardeamiento, es uno de los últimos desarrollos autorizado ya, por ejemplo, en Japón, o por ejemplo en el mundo de la ganadería, pues se han construido besugos de mayor tamaño, o se han obtenido vacas con un pelo que favorece el que la vaca pueda estar en un ambiente más cálido, pensando en cambio climático, o incluso muchos animales de granja pues que son resistentes a ataques por virus patógenos. No es algo que vaya a venir, es que ya está aquí. Y la Unión Europea aún está debatiendo, luego de 20 años, cómo va a autorizar esto y cómo lo va a regular, cuando en el resto del planeta ya está perfectamente regulado, autorizado y desarrollado. Y recordar el origen de todo en Alicante, una población de la Unión Europea. Pero no penséis que biotecnología son solo transgénicos y son solo CRISPR. Hay mucha vida más allá de todo eso, y de eso es lo que os quiero hablar. ¿Cómo podemos usar inteligentemente todo el conocimiento ómico para, sin necesidad de llegar a GMOs para evitar el debate, pues poder poner productos que suplen las deficiencias que vimos en esos 3 pilares del comienzo, ¿no? Y toda esta historia comienza ya hace más de 24 años. El 15 y el 16 de febrero, el 15 en Nature y el 16 en febrero, por 2 equipos distintos, el primero liderado por Francis Collins a la derecha, el otro por Craig Venter, el primero el grupo del Consorcio para la Secuenciación Genómica Masiva del Genoma Humano del gobierno americano, el segundo una compañía privada, Celera Genomics, de Craig Venter. Pues en esos 2 artículos se publicaron los 2 primeros borradores del genoma humano. Fue, yo creo, los 2 artículos más importantes de la historia de la biología, porque supusieron un antes y un después. Y realmente para todos los que estábamos en esto fue impactante. De hecho, como veis, llegaron a ser primera plana de una revista como Time, ¿no? Lo que no se contó, y se ha contado muy pocas veces, es cuánto costaron esos 2 artículos, y esta diapositiva os da los datos. Costó el trabajo de 3.000 científicos durante 10 años con una inversión de 3.000 millones de dólares.
Tampoco se contó, porque eso se descubrió a posteriori, que cada uno de estos borradores tenía 500.000 de errores, porque se había hecho con una secuenciación, una tecnología que era la electroforesis capilar, muy poco eficaz. Pero lo que sí que es verdad que a pesar de todo eso, inmediatamente fue un impacto brutal, sobre todo en la clase médica, que lo que dijo fue: ¿y a mí de qué me vale tener 2 genomas de 2 humanos distintos? Si yo lo que quiero tener son los genomas de, por ejemplo, una familia que tenga predisposición a desarrollar cáncer de mama, o otra familia que tenga predisposición a desarrollar cáncer de colon. Secuencien los genomas de todos los individuos de esa familia y buscamos mutaciones recurrentes que podamos usar como un predictor y podamos hacer medicina preventiva. Y eso tuvo un impacto inmediato. De hecho, lo que sucedió es que todas las compañías que desarrollan máquinas de laboratorio empezaron una carrera para desarrollar máquinas que llamamos plataformas de secuenciación genómica masiva, que secuencien más rápido, más eficazmente y con menos coste. Aquello que nos parecía en aquel momento que iba a llevar décadas, solo duró 5 años. Y a los 5 años aparecieron las primeras máquinas, el 454 de Roche, las primeras máquinas de Illumina, y la realidad es que ha ido tan rápido como que actualmente se puede secuenciar un genoma humano mucho más barato, mucho más rápidamente y mucho más eficazmente. Incluso hay países como China que han desarrollado sus propias compañías de secuenciación genómica. China desarrolló el Beijing Genomics Institute, el BGI, que ya no solo está en China, está en todo el mundo establecido y con sus propias plataformas de secuenciación masiva, que por cierto os tengo que decir que funcionan muy bien. La primera plataforma de secuenciación masiva que se compró en España la compramos y creamos esa compañía que antes se mencionó, Life Sequencing, y desde el primer minuto no nos dedicamos a secuenciar genomas humanos ni genomas en global, sino a secuenciar el mundo microbiano. Allá a la derecha, aunque está muy pequeñito, y para que os hagáis una idea de lo rápido que ha ido todo esto, está un anuncio de hace 1 año y medio de BGI, de la compañía china, diciendo que ellos ofertan la secuenciación de un genoma humano por $100. Entonces, daros cuenta de que en 20 años hemos ido de esos 3.000 millones de dólares a $100, de esos 3.000 científicos a un técnico de laboratorio que carga la máquina, y de esos años, 10 años, a unos pocos horas, días. Es verdad que luego tiene que haber una interpretación informática, pero cada vez es más eficaz y más rápida. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que eso que pedía la clase médica ya está. Hay 2 genes que predisponen a cáncer de mama, BRCA1 y BRCA2. Dependiendo de las mutaciones que aparezcan, incluso se recomienda la ablación de seno, aunque no haya aparecido el problema. O en el caso de como antes os indicaba, el cáncer de colon, y por volver a nuestro mundo de la alimentación, pues hay 3 genes marcadores. Y lo interesante es que si en un niño recién nacido se detecta una mutación clave en uno de esos 3 genes, el mero hecho de que durante toda su vida siga una dieta, esto es alimentación, donde se favorezca el tránsito intestinal y se desfavorezca el estreñimiento, reducirá en un 80% la probabilidad de que ese niño desarrolle un cáncer de colon. Y esto permite hacer medicina preventiva, esto permite hacer nutrición de precisión. Lo más excitante no es eso. Lo más excitante es que, aparte de haberse secuenciado ya millones de genomas humanos, se han secuenciado los genomas de todo lo que nos comemos, de toda la materia prima alimentaria. Y hoy en día hay miles y miles de genomas de cualquier variedad vegetal o de cualquier raza animal. A la izquierda podéis ver un artículo en Nature Biotechnology en el que nosotros participamos, donde en un consorcio europeo pues secuenciamos genomas. Nosotros hicimos la transcriptómica de cítricos, simplemente para ver genes marcadores que puedan dar ayuda en experimentos de cruce a los mejoradores genéticos clásicos. Lo mismo sucede en razas animales, y qué decir ya de lo que veis a la derecha, que es mi campo de trabajo, los genomas bacterianos. Hemos secuenciado los genomas bacterianos de todos los microorganismos, sean levaduras, sean bacterias o hongos, que participan en la producción de alimentos y bebidas fermentadas, pero también hemos secuenciado los genomas de todos los patógenos que importan en la cadena agroalimentaria. Y todo esto ha dado en global un acervo molecular de conocimiento que nos permitirá avanzar muchísimo más rápido en los próximos años. Permitirme que meta aquí el inciso de aquello en lo que he trabajado, que es el análisis de microbioma. Al empezar a secuenciar genomas bacterianos, los que vimos es que cada especie bacteriana tenía un genoma concreto, pero había una zona conservada en todas ellas,
y es esta que ves aquí, es la que codifica el RNA ribosomal 1618S, que es muy interesante porque tiene unas zonas flanqueantes conservadas, pero en medio la secuencia varía y es específica de especie. Esto quiere decir que cada especie bacteriana tiene esa huella genética, y a partir de ahí ha surgido una nueva forma de hacer microbiología, ya no aquella clásica de cojo una muestra ambiental, la pongo en medios de cultivo, cojo 4 o 5 medios de cultivo distintos, las placas las incubo a 4 o 5 temperaturas distintas, con o sin oxígeno y diferentes grados de humedad, y así pillo todo lo que hay en esta muestra. Cuando hemos hecho ese tipo de experimentos, y en nuestro laboratorio fuimos pioneros, por ejemplo, en coger muestras de tejido epitelial, lo que veíamos es que con mucha suerte, por ese procedimiento clásico de la microbiología, veíamos unas 100 especies microbianas distintas. Cuando eso lo secuenciábamos, veíamos hasta 800.000 especies microbianas distintas. Esto lo que nos estaba diciendo es que había mucho más mundo microbiano del que esperábamos. Y no os tengo que contar que no hay día en el que no aparezca escrita una nueva especie bacteriana gracias a estas nuevas técnicas de la genómica. Lo impresionante es que cuando empezamos a estudiar el interior de nuestro cuerpo, y en eso en España fuimos pioneros en ADM, nos llevamos la sorpresa de que esa historia que nos habían contado durante muchos años de que el interior del cuerpo humano era estéril porque si no había una infección, pues que no se cumplía, lo que ya sospechábamos, porque era claro que en el tracto digestivo había microorganismos. Pero la sorpresa es la que os muestra esta diapositiva. Al empezar a estudiar el microbioma humano en sus diferentes partes, lo que descubrimos es que estamos llenos de microorganismos. Por cada célula humana en nuestro cuerpo tocamos a 7 o 10 bacterias, y eso quiere decir que si pesáis 70 kilos, y aunque hay discrepancias entre determinados investigadores, pues entre 0,2 y 2 kilos de esos 70 kilos no sois vosotros, son las bacterias que viven dentro de vuestro cuerpo y que tienen un papel fundamental en la salud. Lo apasionante de la alimentación es que aproximadamente el 90% de ese global bacteriano está en el tracto digestivo, y eso forma lo que hemos llamado microbioma digestivo. Y esto no pasa solo en personas, pasa en personas, pero igual pasa en cualquier animal de granja o en cualquier animal de compañía. Y lo increíble es que ese microbioma varía a lo largo de la vida, como os muestra en la diapositiva, y en esto hemos colaborado mucho con el IATA, intentando entenderlo, porque hemos desarrollado mucho producto para nutrición infantil. No tiene el mismo microbioma digestivo un niño que nace por parto natural que un niño que nace por cesárea. Nosotros estudiamos con el IBI cómo variaba el microbioma digestivo y el microbioma vaginal de la madre durante el embarazo, y vimos, como han descrito otros grupos, que el microbioma digestivo los 3 primeros meses de embarazo no variaba en la madre, del 4º al 6º cambiaba un poco, y del 7º al 9º era un microbioma aberrante, pero repleto de bacterias con actividad proteolítica y lipolítica, lo que era muy interesante, porque lo que está dando a entender es que en esos 3 meses, que es cuando más crece el feto, el papel del microbioma es traer la mayor cantidad de energía de lo que comía la madre. En cambio, vimos que el microbioma vaginal no variaba, y solo el último mes había un incremento brutal, no de proporciones, sino de concentración de lactobacilos. Esto no es porque sí, es porque, aunque no nos lo creamos, lo primero que comemos en esta vida es lo que comemos saliendo por el canal vaginal en el momento del parto con la boca abierta. Y lo primero que comemos son esos lactobacilos. Y luego, si tenemos parto natural y nuestra madre nos da leche, pues tomamos en esa leche bifidobacterias, algunos otros microorganismos interesantes como Akkermansia, y sobre todo oligosacáridos cortos que hacen que esas poblaciones de lactobacilos y bifidobacterias, nuestros primeros meses de vida, crezcan y colonicen y establezcan unas condiciones metabólicas que hacen que luego llegue ya una segunda generación de microbioma, que es la que vamos a mantener a lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasa si necesitamos por cesárea? Que ni tomamos los lactobacilos, ni normalmente las bifidobacterias, porque la madre no da alimentación natural. Y no es extraño entender por qué hay una relación estadísticamente significativa entre niños nacidos por cesárea y casos de, por ejemplo, celiaquía, o por ejemplo alergias alimentarias, o por ejemplo autismo. También es apasionante que se han visto cambios en el microbioma en un montón de patologías, y hemos empezado a encontrar relaciones entre el microbioma digestivo y el cerebro. Por ejemplo, uno de nuestros últimos probióticos es un probiótico frente a ansiedad. Bueno, todo esto es fascinante, pero no se queda solo en el cuerpo humano. Y aquí tenéis algunos otros ejemplos de compañías. Esta es particularmente interesante para un español, se llama Biomakers,
Y es una compañía que establecen estos dos individuos que veis aquí, Adrián Ferrero y Alberto Acedo, son originales de Valladolid y no consiguieron dinero en España para crear su compañía, que lo que quería hace ya unos años y de una forma muy pionera era estudiar el microbioma del suelo. Se fueron a Silicon Valley y allí obtuvieron el dinero, crearon Biomakers y esta compañía se ha convertido actualmente en uno de los referentes mundiales en estudio de microbioma del suelo. Su oferta es muy clara. Mándame una muestra de tu suelo, yo la voy a secuenciar y en base a las comunidades microbianas que encuentre te voy a decir qué tipo de fertilizante tienes que usar y qué microorganismos que te faltan tienes que añadir y yo te los vendo. Han desarrollado un algoritmo que se llama Bicrop y en estos momentos son, como os digo, uno de los líderes mundiales en este tipo de tecnologías. Esta otra compañía quizás os suene menos, pero es también particularmente interesante. Es una compañía en la que ADM invirtió hace unos años. Y se llama Solaria Bio, la crean estos dos microbiólogos que veis aquí, Eric Scott y Gerardo Toledo. Realmente Gerardo es más un experto en animales acuáticos, pero es un hombre que, como Eric, había trabajado antes en compañías del sector agroalimentario, en su día en Syngenta y últimamente en Índigo. Y hace unos años tienen una idea en su cabeza cuando empieza el boom del microbioma humano y es muy, muy obvia, y es decir, oye, y cuando yo me como una fruta, una hortaliza, una verdura que no pasa un proceso de culinario, que me la como cruda, eso está lleno de microorganismos, ¿no?, como el cuerpo humano. Y entonces cuando prácticamente nadie lo estaba haciendo, empiezan a secuenciar el microbioma de las partes comestibles de frutas, hortalizas y verduras, crecidas en diferentes regiones geográficas, procedentes de diferentes variedades y con diferentes tipos de agricultura, agricultura convencional, orgánica. Lo que hacen, como hizo en su día Biomakers, es coger todos esos datos de microbioma y a la vez extraer microorganismos de ahí y hacer una base de datos microbioma y una colección de cultivo. Y actualmente lo que tienen es algo que nadie tiene, que es esas bases de datos muy potentes. A partir de ahí, la idea de Gerardo es genial. Él es un entusiasta de las medicinas tradicionales, tanto la azteca, porque es mexicano, como la china, y deciden empezar por un primer problema, que es la osteoartritis en mujeres. Y lo que hacen es ir a los textos tradicionales de la medicina china y la medicina azteca y ver que cuando aparecen síntomas que pueden correlar con osteoartritis, en esas dos medicinas se recomendaba el consumo de determinadas frutas, hortalizas y verduras. Van a sus bases de datos, cruzan y se dan cuenta de que en común en todas esas frutas, hortalizas y verduras solo hay 4 microorganismos, una levadura y 3 bacterias. Establecen ese blend, primero en un modelo murino animal consiguen de osteoartritis unos resultados excelentes y ya entran en un clínico que hicieron público hace ahora 3 meses con mujeres entre 50 y 75 años con problemas de osteoartritis y han visto un efecto positivo de ese blend en mejora de las pacientes. No me quedo solo en la agricultura, voy al eslabón siguiente en la cadena agroalimentaria, la ganadería, donde se pueden hacer multitud de cosas. Una de las más importantes es la que veis aquí, ya sabéis el problema de las emisiones de metano por parte de los rumiantes. Cuando se ha estudiado el microbioma del rumen, lo que se ha encontrado es que las comunidades microbianas que hay en el rumen no tienen nada que ver con las que hay en el tracto digestivo de otros mamíferos como los humanos o como los perros o los gatos. En realidad es un microbioma lleno de arquebacterias, bacterias muy primitivas o de hongos, y cuando se han hecho estudios metagenómicos para ver el metabolismo global, lo que se ha visto es que esas interacciones entre las rutas metabólicas de cada uno de esos microorganismos es las que hacen que el animal crezca bien a la vez que produzca una leche y una carne de buenas calidades organolépticas, pero tiene un precio, y el precio es que se producen algunos byproducts, y entre ellos, uno de ellos, el metano. Y a partir de aquí, esto es un problema de biología de sistemas y ingeniería metabólica. Puedo cambiar la composición de ese metagenoma, incluyendo algunos microorganismos o algunos ingredientes que lo varíen para que, sin perder la eficacia de conversión de pienso, sin perder calidad en la leche y en la carne, tenga menos producción de metano. Y os diría que hay como una docena de patentes al respecto y más de una docena de publicaciones, ahí tenéis algunas. Como antiguo miembro del CSIC y miembro de su consejo rector, es un placer decir que uno de los grupos mejores en estos está en la estación experimental del Zaidín en Granada
Y ellos han visto que un blend de un extracto botánico y un determinado probiótico es capaz de reducir un 8% las emisiones de metano sin que haya pérdida de eficacia de conversión de pienso y con una composición nutricional de la leche ligeramente mejor. Y al final llegamos a los microorganismos y a todo esto de la fermentación de precisión. Por supuesto que en el caso de los microorganismos cada vez hay más y más genomas secuenciados y podemos hacer más y más cosas. Pero la fermentación no solo es una cuestión de microorganismos, también se pueden crecer en un fermentador células animales o células vegetales. Nada nuevo. De hecho, Winston Churchill, ahí tenéis, me acerco para verlo bien, su frase de evitaremos el absurdo de cultivar un pollo entero para comer la pechuga o el ala, cultivando estas partes por separado en un medio adecuado. Esto lo dijo Winston Churchill ya hace unos años. Bueno, ¿qué contar aquí? Pues contaros muchísimas cosas. Una de las primeras compañías en fermentación de precisión es esta que veis aquí. Son dos científicos excelentes, son Ryan Pandya, el de la camisa azul, y Perumal Gandhi, el de la verde. Como veis, los dos son de origen hindú. Los dos son de familia adinerada y habían ido a estudiar al entorno de Harvard. Ryan, biotecnología, Perumal, ingeniería química, y no se conocían de nada. Y un día una amiga los pone en contacto en una fiesta, de ahí el nombre de Perfect Day de la empresa, y hablando entre ellos pues se dan cuenta de que comparten muchas cosas, aparte de que los dos son veganos y a los dos les encantan los helados, pero los dos dicen que los helados veganos son asquerosos porque no tienen textura y se te derriten en las manos. Y como científicos que eran, empiezan a meditar el porqué y rápidamente pues, se encuentran artículos de la tecnología de los alimentos que sabían muy bien el porqué. Cuando haces un helado con leche de vaca tiene una textura adecuada porque la caseína y la proteína del lactosuero dan esa consistencia. El de la camisa azul le dice al de la verde, oye, el genoma de la vaca ya está secuenciado. Este de la camisa azul trabajaba ya en una compañía farmacéutica produciendo en Saccharomyces antitumorales y lo que le dice es ¿por qué no expresamos el gen de la caseína y la proteína lactosuero en una levadura? Lo recuperamos del medio de cultivo, lo añadimos en la formulación de un yogur, de un helado y a ver si da consistencia o no, la da. Y a partir de ahí solo queda un problema por resolver, que es, pero esto tiene que ser vegano. ¿Cómo lo arreglamos? Muy sencillo, ahí se pusieron en contacto con abogados y les dijeron que lo único que tenían que hacer era formular el medio de cultivo donde crecían en el fermentador Saccharomyces con componentes que todos tuvieran la certificación vegan. Y de esa forma lo producido tenía la certificación y se podía añadir a la producción de un helado vegano que barrió en el mercado, como veis ahí. Casi mueren de éxito, porque al principio consiguieron inversiones para tener una planta de 1000 litros, lo que les parecía una barbaridad, pero evidentemente muy pronto se quedaron incapaces de producir para la demanda que tenían. Y es cuando entraron en contacto con nuestra compañía y desde entonces les producimos estas dos cosas en nuestros fermentadores de varios centenares de miles de litros. Esta otra compañía es similar, se llama Ebri, y lo que tiene de distinto es que se han centrado en la producción de proteínas del huevo, que tiene un mercado también brutal, pero es la misma estrategia. Funcionan con la levadura como huésped. Ahí tenéis los tres fundadores. Al principio se llamaban Clara Foods. Hay un mexicano y supongo que sería por lo de la yema y la clara del huevo, pero luego cambiaron a Ebri y la verdad es que les está yendo bien, pero han tenido el mismo problema que tuvo en su día Perfect Day, y es que necesitaron externalizar la producción en BioBrew para poder tener una producción adecuada. Y por supuesto, China no está lejos de este mundo y han constituido sus propias empresas de fermentación de precisión microbiana. La más conocida es esta que veis aquí, Shangjing Biotech. La fundó en Qingdao, que es uno de los polos biotecnológicos chinos, ese señor de la camiseta blanca que veis a la derecha, Min Liu, con el financiero de la izquierda. Y hay una diferencia notable entre esta compañía y las dos anteriores. Técnicamente hacen lo mismo, producen levaduras, cualquier proteína de origen animal que podáis pensar, pero la diferencia es que ellos desde el principio la parte más importante de la financiación no la destinaron a hacer desarrollos, la destinaron a construir una planta de producción. Y como veis los datos son que tienen ya líneas de 5 toneladas para hacer muestras para clientes
y están finalizando una planta de 9.000 metros cuadrados de superficie para tener millones de litros de producción. Esta es la diferencia entre China y el resto. Pero no solo se pueden fermentar células microbianas, ya sabéis lo de la carne cultivada, y no voy a entrar ahí porque soy hijo, nieto y bisnieto de carniceros del Mercado Central de Valencia y he vendido la parada de mi abuela, y aunque como biotecnólogo me parece muy bien lo de la carne artificial de laboratorio, como consumidor y familia de carniceros, pues ¿qué queréis que os diga? Me rechina un poco, ¿eh? Pero sí que quería comentaros la posibilidad de que se pueden crecer células vegetales en fermentador y eso puede tener unas aplicaciones brutales en el futuro. Por ejemplo, hay una compañía que es California Culture que lo que está trabajando es con células crecidas en fermentador de café y de chocolate. Y, por ejemplo, en el chocolate lo que están haciendo son cultivar células para conseguir extractos enriquecidos en flavanoles que tengan un efecto positivo en la salud de los consumidores. Fijaros que esto, volviendo al inicio de mi charla, implica no tener que cultivar el cacao, no gastar suelo, no gastar agua, para algo que al final voy a recuperar por unos pasos de cromatografía industrial. Y no penséis que esto nos está vendiendo. Meiji, que es una de las chocolaterías más importantes en Japón, está utilizando este producto. Y a la derecha veis otras compañías como Nomad, estos están en otras cosas, están en producción de edulcorantes, por cierto, con una presencia importante de gente de la Universidad Politécnica de Valencia, del IBMCP, el grupo de Diego Ordáez, y estos están trabajando en alternativas absolutamente distintas que tienen que ver a veces con cultivo en laboratorio y otras veces con expresar, por ejemplo, en semilla de tabaco, donde la proteína está brutalmente concentrada y se puede purificar en muy pocos pasos. Y por supuesto que todo esto tiene unas aplicaciones tremendas cuando lo cruzas con el genoma humano y da lugar a lo que antes hablamos de la fermentación, la nutrición personalizada. Una nutrición personalizada donde, en palabras de uno de sus padres, un español, aunque lleva toda su vida trabajando en Boston, José Ordovás, pues hay que analizar en cada consumidor su fondo genético, su genoma y su microbioma, y añadirle a eso algo, y vuelvo a la reflexión de antes de que la biotecnología agroalimentaria es distinta a la farmacéutica, algo que interesa al consumidor, que son sus hábitos culturales. Pero aún así hay un antes y un después, y eso es lo que representa esta diapositiva, y quiero destinar un minuto a esto. Un antes es que, no sé si alguna vez os habéis preguntado cuál es el alimento funcional que más éxito ha tenido en toda la historia de la alimentación, y el que más éxito ha tenido es Activia. ¿Y por qué Activia ha tenido tanto éxito y sigue teniéndolo? Porque el consumidor no necesita hacerte una analítica para saber que aquello está funcionando. Recordar que vende Activia mejora tu tránsito intestinal. Tú simplemente tienes que ver cuántas veces vas al baño cada día. Y como ves que va y funciona, quedas enganchado al producto. Bueno, esto es fácil cuando es tránsito intestinal, pero cuando son otras cosas más complejas, como enriquecer, no sé, en vitamina D o en selenio o en zinc. ¿Cómo mido todo eso? Bueno, pues lo que ves a la izquierda es una compañía croata que se llama Actic, que lo que ha hecho es desarrollar una especie como de bolígrafo del APP, del iPad, perdón, que lo que hace es presionando tu yema sin necesidad de pincharte ni sacarte sangre, presionándolo, al cabo de unos segundos en tu iPhone o en tu iPad o en lo que sea, en la APP, te aparecen los datos dentro de tu cuerpo de concentración de 30 minerales, vitaminas y otro tipo de productos importantes en nutrición. ¿Qué pasa? Que si yo me estoy yendo a una alimentación funcional o un tratamiento con suplementos nutricionales donde quiero subir los niveles, pues vuelvo de nuevo a decir vitamina D o selenio o zinc, no necesito hacerme analíticas. Como con el predictor, cada día en mi casa voy, me pincho y digo, esto funciona. Y si tú estás desarrollando un buen producto y no estás engañando al consumidor, esto es fundamental. Pero luego hay otro punto que es el que veis a la derecha, y es, la gente no quiere tomarse pastillas, la gente quiere vehiculizar en materia prima alimentaria, y muchas veces eso es complicado. Por eso el éxito de los postbióticos frente a los probióticos, porque es muy difícil meter un probiótico en cualquier alimento que sufre un tratamiento térmico, lo destruyes.
pero no es nada difícil meter un postbiótico, que recordar que son microorganismos que inactivados siguen funcionando, no es magia. En su día nosotros desarrollamos un postbiótico, por ejemplo, para reducción de grasa visceral, vimos que funcionaba igual vivo que muerto, y lo que hemos hecho es determinar cuál es la molécula responsable, que es el ácido lipoteicoico de la pared celular, que es extraordinariamente termorresistente. Por eso ese bicho vivo y muerto es capaz de mejorar y reducir tu depósito de grasa visceral. Actualmente lo estamos vendiendo en todo el mundo, tanto como suplemento nutricional como en matriz alimentaria, y hoy se ha hecho público que Cobap saca una leche al mercado, una leche UHT que lleva este postbiótico. Pero pensar en otras aplicaciones, abrir vuestra cabeza. Por ejemplo, nosotros invertimos en 2 compañías en ADM. Una era una compañía que lo que hacía era algo tan trivial como cápsulas de café, donde podías introducir suplementos nutricionales. Y esta es una vía de trabajo interesantísima, por ejemplo, para gente de edad. No sé si os habéis parado a pensar alguna vez, sois muy jóvenes, los que ya tenéis más edad seguro que os habéis parado a pensar en esto, pero ¿qué pasa con la cantidad de gente senior que tenemos con más de 80 años, sobre todo varones, que no saben cocinar? Bueno, pues puedes hacerte en una de estas cápsulas de té, hay una compañía que se llama La Gran Fontaine, que está especializada en nutrición para seniors, es de una empresa de nutrición infantil muy conocida en España, Ordesa, que lo que ha hecho es sacar cápsulas con probióticos con efecto antiinflamatorio. El señor o la señora se hace su cápsula de té, se está haciendo bien a sí mismo, se lo bebe y eso funciona y tiene un efecto en su inflamación intestinal. Bueno, pues como veis, todo esto son posibilidades de futuro, incluso hay muchísimas más. Estos son 2 ejemplos de publicaciones, hay muchas más. Durante los últimos 5 años ha habido una eclosión de resultados que indican que para cualquier tratamiento farmacológico, esto ya lo sabíamos, hay respondedores y no respondedores. Es muy típico en los tratamientos antitumorales. Lo que ha sido la novedad es que, y es lo que tratan estos artículos, que al secuenciar el microbioma digestivo de respondedores frente a no respondedores, tienen un microbioma digestivo distinto y en ocasiones microorganismos clave. Como empresa alimentaria, ¿puedo pensar en una interacción con la industria farmacéutica que desarrolla, por ejemplo, drogas antitumorales, para que si yo he determinado en un determinado tratamiento que es un microbioma receptor frente a uno receptor, empezar antes del tratamiento farmacológico un tratamiento nutricional de dieta que cambie un microbioma para hacerlo receptor y que haya más éxito en el tratamiento? No es ciencia ficción, os aseguro, y no puedo daros más detalles, que en estos momentos hay muchísimas empresas alimentarias interaccionando con empresas farmacéuticas en este sentido. Y ya no os voy a aburrir más, acabo con la parte corta, y la parte corta es la que veis aquí. ¿Qué pasa en nuestro país? Pues que nuestro país es una potencia en biotecnología agroalimentaria, en biotecnología en general y en biotecnología agroalimentaria. En los rankings de producción biotecnológica, España ocupa el 11º país del planeta. Y ni nos corresponde por tamaño ni por financiación, pero tenemos científicos excelentes, y no solo en biotecnología farmacéutica, muchísimos en biotecnología agroalimentaria. Y se dan casos curiosos como el señor de la derecha, que muchos conoceréis, Paco Barros, que ha desarrollado unos trigos transgénicos donde ha incluido genes provenientes de variedades ancestrales de trigo que no dan respuesta alergénica en enfermos de celiaquía. Un desarrollo impecable, pero es un transgénico. Cuando el CSIC ha intentado transferir esta tecnología, esta patente, no ha podido, porque ese pan se tendría que etiquetar como transgénico y la Unión Europea eso es, pues ya sabéis, un pecado. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues que Estados Unidos es una potencia biotecnológica, nadie tiene duda de ello, ¿no? Sobre todo en determinados entornos en la costa este y en la costa oeste. Pero aún así son conscientes de que hay una amenaza brutal, y es la amenaza china. Y os aseguro que esta diapositiva la vengo poniendo desde hace 5 años, no estoy influenciado por Trump. Lo que veis ahí en el medio es una reunión que tuvo lugar en diciembre del 2022, convocada por el anterior gobierno americano, donde se llamó a los CEOs de las principales empresas agroalimentarias norteamericanas, entre ellos la nuestra, para explicarles que se había hecho un estudio y se había visto que China era un gigante en fermentación de precisión
y que eso podía suponer una amenaza para el futuro. Y que a partir de ahí el gobierno norteamericano, había tomado la decisión que veis ahí, que es invertir $2 billones en los próximos años para favorecer cualquier estrategia de fermentación de precisión. Y sobre todo para conseguir tener sitios de producción por fermentación de precisión a lo largo del todo el mapa norteamericano. Mi CEO, cuando salió de la reunión, me llamó, me dio unos datos que yo me quedé impactado, por ejemplo, que el 70% de la proteína animal en Estados Unidos se producía en solo 3 estados, con lo cual estaban tocadísimos, y diciéndome que, Daniel, pensar cosas porque aquí va a haber muchísimo dinero, y lo ha habido. Y de hecho las previsiones son que hasta el 2030 se van a crear 700.000 puestos de trabajo en fermentación de precisión en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la respuesta europea? La tenéis ahí arriba a la derecha, 65 millones de euros. Eso es todo lo que se ha destinado a la fermentación de precisión. Y al final viene China. Y gracias a los últimos años en ADM, donde he tenido un papel de scouting de nuevas tecnologías a nivel internacional, pues he tenido la oportunidad de visitar mucho tanto China como otros países en el sudeste asiático realmente interesantes, como por ejemplo Singapur. Pero os quiero mostrar en esta diapositiva algunas cosas importantes. Lo que veis arriba no es un fotomontaje, es el Centro de Datos Genómicos del gobierno chino. Está en esa ciudad que antes os mencioné, Shenzhen, que hace 50 años era una aldea y que ahora es una ciudad con 20 millones de personas. Y ese centro de datos de genómicos del gobierno chino no está construido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o el de Educación, está construido por los ministerios que manejan la pasta. Tiene 45.000 metros cuadrados, dicen que tienen 20 bases de datos distintas, dicen que tienen datos de hasta 100.000 especies distintas de animales, plantas y microorganismos. Por supuesto que para cada una de esas especies tienen varios miles de genomas secuenciados, pero el problema es que sus datos no son públicamente accesibles, mientras que los nuestros sí que lo son. ¿Qué quiere decir esto? Que esta batalla la ganará quien más datos genómicos tenga. Y mi impresión es que quien más datos genómicos tiene en estos momentos es el gobierno chino. Lo que veis abajo es la Universidad de Yangnan. Esta universidad está en Boshu, a 180 kilómetros de Shanghái, y de nuevo vuelve a ser algo que 40 años atrás prácticamente era una ciudad pequeñita, ahora es una ciudad muy, muy interesante, pero esa universidad tiene 65.000 estudiantes y 300 edificios distintos. Si miráis los rankings de universidades agroalimentarias en el planeta, en 2 de los 3 ya está en primera posición, por delante de la Universidad de Agricultura de Wageningen, donde yo hice mi postdoc. Bueno, pues nosotros hemos establecido nuestro centro en Asia de microbioma en esa universidad y hace unos meses, antes de irme, fui a despedirme de todos ellos y pude ir al centro de microbioma que tiene esa universidad allí. Ese centro de microbioma de la universidad tiene 300 investigadores en plantilla, más lo que cuelga de ellos, estudiantes de postdoc, estudiantes de doctorado, etc. Y me dijeron que lo que iba de año llevaban 90 contratos distintos con empresas agroalimentarias de todo el planeta. Por supuesto, tienen unas capacidades de secuenciación brutales y sobre todo un conocimiento bioinformático impresionante. De esos 300 investigadores, las 2/3 partes son científicos que no se han formado en China. Son chinos, pero se han formado o bien en Europa o en Estados Unidos haciendo su tesis o su postdoc y han vuelto de vuelta allí. Y esta es la compañía que antes os mencioné, Geely, la principal láctea china. Hace 40 años esta láctea estaba en la posición 200 y pico en ventas del planeta. El año pasado ya pasaron a Danone en ventas. Son la tercera láctea del planeta y su objetivo es en el 2030 ser la primera láctea del planeta, pasando por delante de Nestlé. Su principal centro de investigación está en la ciudad esa que os mencioné, Jojot, donde tuve que ir a convencer a sus investigadores de que sería muy bueno que usaran este posbiótico que os he comentado antes. De hecho, lo han introducido en un yogur para mujeres premenopáusicas y menopáusicas. Y me encontré de nuevo un centro de investigación con 250 investigadores, la inmensa mayoría formados fuera, donde el nivel de discusión que mantuve con ellos fue el mismo que he tenido cuando he visitado esos centros de I+D que os mencioné antes de Nestlé o el de Danone en Palaiseau, en Francia. Top. Pero la sorpresa fue que estando allí me contaron que tenían más centros de investigación.
Entonces me dijeron que tenían un centro de investigación en Seattle, en Estados Unidos, otro en uno de los principales hubs de innovación en agroalimentación en Australia, que es en Christchurch, en Nueva Zelanda, la Universidad de Christchurch, y otro en Wageningen. Cuando volví, llamé a algunos de mis colegas de postdoc a Wageningen y les dije, oye, ¿estos están ahí? Me dijeron, vente y verás, tienen 150 investigadores aquí. Y en una de las visitas a Wageningen me acerqué, y bueno, el centro es impresionante, pero más impresionante es lo que me comentaron mis colegas, que es que no hay, perdonadme la expresión, un puñetero proyecto de la Unión Europea en innovación en el sector lácteo, donde Geely no esté presente a través de este instituto. Luego, daros cuenta de la estrategia, tengo mi centro de I+D en China, ese es el core, pero tengo antenas puestas en cualquier parte del planeta. Bueno, no os aburro más, solo daros 2 mensajes finales. El primero es que todo esto en el sector farmacéutico es sencillo, porque el sector farmacéutico es un sector muy ligado a la innovación y a la investigación, que invierte mucho en I+D. El sector alimentario es mucho menos dado a eso. Pero no hay que darse por vencido, hay que seguir el ejemplo que en su día nos dio Marie Curie, descubriendo la radioactividad y todas sus aplicaciones, y recordar la frase que en su día dijo que a lo desconocido no hay que tenerle miedo, simplemente hay que entenderlo. Y luego deciros que no nos podemos quedar solo en el laboratorio. Yo he divulgado, pero he divulgado porque estoy absolutamente convencido que o le cuento a la sociedad lo que estoy haciendo, o luego no vale que me queje de que no me entiendan. Por eso he escrito esas novelas con un colega que es crítico de cine y amigo, porque hay una forma de llegar a esos amigos o esos parientes que antes os decía, que no quieren oír cosas aburridas, sino a lo mejor leyendo pues encontrar cosas que tienen que ver con transgénicos, por eso escribimos Maná, o por eso escribimos el síndrome de Herodes, porque queríamos divulgar de microbioma digestivo. Eso en su día lo dejó muy claro Albert Einstein, y ya veis la frase, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. O lo contamos o generaremos prejuicios. Y a partir de ahora, todas las preguntas que queráis. Sí. Entonces, sería interesante generar productos donde se suplementen esas bacterias a nivel, por ejemplo, leche de polvo, poder suplementarlo, y hay ideas de cara a ello. Totalmente, y de hecho la inmensa mayoría de compañías que venden fórmulas infantiles ya están trabajando en ello y tienen productos en el mercado. De hecho, el primer contrato que tuvimos cuando creamos Biopolis fue con Ordesa y fue desarrollar un probiótico para rotavirus en niños. Pero a lo largo de estos 23 años lo que yo he visto es que aquello que era en su día algo, ¡wow!, vamos a hacer una locura, actualmente si te vas a cualquier lineal, no te digo ya de farmacia, de supermercado donde se venden leches infantiles, verás que todas están enriquecidas con FOS, fructooligosacáridos, o con HOS, Human Oligosaccharides, o llevan algunos probióticos que casi todos ellos provienen de heces de niños nacidos por parto natural y con lactancia materna, y fundamentalmente bifidobacterias. Hay una cosa súper interesante que no me puedo ir de aquí sin contaros, porque tiene que ver con lo que os he comentado de esta universidad de Yan'an. En realidad, mi interés en ir era por despedirme de mis colegas y ver que todo se había diseñado como habíamos querido para tener ahí el centro de microbioma, pero también para tener una reunión con un científico excelente de esa universidad con la que había coincidido en un panel de FAO sobre microbioma y toxicología. Y en el panel en Roma me había contado
que estaban haciendo un estudio con centenarios chinos y su microbioma. Yo me quedé con la idea y cuando fuimos allí pude tomarme con él una Coca-Cola y me contó que habían secuenciado el microbioma de 200 centenarios chinos, gente de más de 100 años, que no solo vivían en ciudades grandes como Shanghái o Pekín, vivían también en áreas urbanas y a lo largo de toda la geografía china. Esto es importante porque hay mucha discrepancia en hábitos alimentarios entre la zona rural y la zona de ciudad grande y también en las diferentes áreas geográficas. Bueno, pues la sorpresa es que al secuenciar el microbioma de esos 200 centenarios, todos tenían lo mismo, un nivel altísimo de una bacteria que se llama Bifidobacterium longum. Esta es una de las primeras bacterias que coloniza nuestro tracto digestivo y que está en la leche materna. Y es algo que, hablando con él, yo creo que él sabía más de lo que me contó, porque ya uno se hace gato viejo, pero al final era un poco como, cerremos el círculo. ¿Por qué vives más? Bueno, pues a lo mejor uno de los motivos es porque has sido capaz de mantener esa impronta que te dio tu madre. Él sabía más y yo sabía más, porque en el fondo los dos sabíamos que uno de los fenotipos más constantes en cualquier aislado de Bifidobacterium longum es que tienen una fuertísima capacidad antiinflamatoria. Y uno de los grandes problemas en el envejecimiento es la aparición de la inflamación, lo que muchos llaman inflammaging, y probablemente tener bifidobacterias en tu tracto digestivo hace que de alguna manera lo estés apantallando. Dale la vuelta a eso. Y ahora vete al otro extremo, no pienses en niños, piensa en seniors. Sería bueno tomar productos o suplementos nutricionales con estas longum antiinflamatorias. Pero contestando a tu pregunta, es que ya todas las compañías de nutrición infantil están en ello y todas llevan ya una suplementación con bifidobacterias, con algún lactobacilo y todas llevan los prebióticos, los oligosacáridos que te he mencionado. Hola, Daniel. Hola. Un placer volver a escucharte. Tengo una pregunta sobre, en el contexto de la obesidad, o sea, has reportado un problema, pero tal y como estamos viendo cómo está funcionando la farma en ese campo, parece ser que va a dejar de ser un problema relativamente pronto, con toda la aparición de Ozempic y la nueva droga antiobesogénica que viene. Entonces, parece ser que no va a ser más el problema en sí la obesidad, sino la reganancia de peso. Entonces, teniendo ese contexto en mente y tu experiencia en cómo habéis trabajado con otros fármacos, estilo tratamiento de cáncer, etcétera, ¿cómo crees que se puede afinar ahí el tratamiento de precisión o fermentación de precisión en esas personas que están tomando la droga antiobesogénica, enfocando más el problema a la reganancia de peso y no tanto a la obesidad? Es una pregunta interesantísima, no me extraña que me la hagas porque es un tío listo, pero la realidad es que nos conocemos de hace tiempo. La realidad es que yo estoy súper extrañado de que nadie haya publicado cómo Ozempic puede modificar el microbioma digestivo. Cuando no se ha publicado es porque algo se ha visto y creo que ese es el punto clave. Quizás una de las posibilidades es evitar esa reganancia de peso con un aporte de probióticos o prebióticos en tu dieta. De todas maneras, bueno, yo creo que aún hay campo abierto para seguir investigando por ahí, ¿eh? Hola. Sí, más cómodo, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias por la charla. Y luego mi pregunta es un poco más genérica y un poquito más internacional, porque me gustaría saber cómo se ve desde fuera el sector agroalimentario de España y qué cosas cree usted que nos falta desarrollar o que se podrían hacer mejor y cuáles, sin embargo, sí que hacemos propuestas interesantes y que se valoran bien fuera. A ver, yo creo que desde fuera al sector agroalimentario español se le ve de forma muy positiva. Quizás los que no nos vemos bien somos nosotros porque somos tontos, pero y sobre todo nuestros líderes políticos de cualquier ideología, ¿no? Pero desde fuera se nos ve como una potencia agroalimentaria y como una potencia, como antes he dicho, en conocimiento biotecnológico. Entonces, lo que tenemos que saber hacer mejor es cómo sacar fruto de todo eso. Y estoy seguro que hay muchos países en la Unión Europea que ya querrían tener todo lo que nosotros tenemos. Pero también deciros que, bueno, cuando uno sale hacia afuera,
Almería sale reiterativamente en todas las discusiones como un sitio donde se están haciendo cosas súper interesantes. No os vengáis abajo, todo lo contrario, ¿eh? Desde fuera se nos reconoce. El problema es que no sabemos sacarle a todo esto pues la ventaja que le deberíamos de sacar. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, de verdad, lo primero por tu charla. Yo no es una pregunta lo que quiero hacerte, es un comentario. Como docente del grado de biotecnología y coordinadora, y además sé que aquí ahora mismo hay muchísimos estudiantes de biotecnología, también de agronomía, porque esta chica también es de agronomía y le gusta muchísimo la parte de agroalimentación. Entonces, yo lo que quiero darte las gracias es porque creo que hoy has tocado el botón de muchos de nuestros estudiantes que a lo mejor estaban un poco sin rumbo. Entonces, le ha hecho ver desde una perspectiva tan amplia lo que es la biotecnología de los alimentos, que de repente yo creo que han visto la luz. Es decir, creo que muchos de vosotros le estáis dando ahora mismo sentido a lo que estáis viendo cada día en clase, cada día en los laboratorios, ese machaqueo que os tenemos todos los días con la importancia de la biotecnología y sobre todo de la agrobiotecnología, porque es que todo al final confluye, como tú bien dices, es que se relaciona con muchas otras cosas, la parte ambiental, la parte vegetal, la parte alimentaria, la parte de salud, farmacéutica. Es que es todo tan transversal que es lo que a veces a ellos les falta, porque ven cada asignatura de forma tan individual que los árboles no le dejan ver el bosque, ¿no? Entonces, yo solamente quería agradecerte eso y que, bueno, que creo que todos debemos de pensar que estamos en el buen camino aquí, por lo menos yo lo pienso y me has convencido. Seguro que sí, y también deciros, acordaros de la diapositiva. Hemos visto las tres de la izquierda, biotecnología, genómica y fermentación de precisión, pero aparte está robótica, está nanotecnología y está inteligencia artificial. Esos son tres mundos tan brutales como este, con sus muchas cosas positivas y algunos matices grises, pero son tan potentes como este. Solo si interaccionamos y cruzamos todas estas tecnologías, lograremos resolver el problema. ¿Qué quiero deciros con eso? Que aunque vais a ser biotecnólogos, tener la oreja abierta y estar aprendiendo cada día de nanomateriales, estar aprendiendo cada día de inteligencia artificial, estar aprendiendo cada día de robótica, porque al final vamos a tener que cruzar todas estas tecnologías. Y tenéis por delante un reto fascinante y yo estoy convencido de que esta generación lo vais a sacar adelante. Estoy convencido porque estáis muy bien formados, porque tenéis una amplitud de miras que muchos de nosotros ya no tenemos y es lo que os toca, pero no os sintáis inferiores en nada. Habéis recibido una formación académica buenísima aquí en la Universidad de Almería y en la inmensa mayoría de universidades españolas. No tenéis nada que envidiar a lo que se pueda estar explicando en otras partes y ahora lo que vais a tener en el momento que acabéis es que meteros en una nueva historia que es ahora dónde me especializo y cómo me formo. Y ahí tenéis multitud de posibilidades, pero pensar que estáis capacitados para hacer lo que queráis. Bueno, igual que todos los aquí presentes, muchas gracias por tu charla y mi pregunta era relacionada con los matices grises que has comentado antes, pero la parte que nos atañe como consumidores, aparte de como científicos. ¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo podemos barajar una alimentación saludable actualmente
Uh-huh. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que la industria alimentaria y sus directivos no son estúpidos. O sea, claro que quieren ganar dinero, pero no a costa de envenenar al consumidor, que es su cliente. Lo que quieren es crear dinero fidelizando a su cliente. Con esto te quiero decir que si tú estás en un desarrollo que tenga el más mínimo atisbo de ser un riesgo para el consumidor, yo te diría que en el 99,9% de las industrias alimentarias te lo van a parar inmediatamente. Esto es por mandar un primer mensaje de tranquilidad. En segundo lugar, decirte también que aquí tiene mucho que decir la investigación pública en todo esto que has hablado de cómo favorecer los países más deprimidos. No te creas que las industrias alimentarias no están interesadas en eso. Yo trabajaba en una de las 10 grandes multinacionales del sector alimentario en el mundo y teníamos bastantes proyectos de investigación en África y en Latinoamérica, precisamente pensando en desarrollos para gente sin capacidad económica. A lo mejor hasta te diría que, vale, un cierto porcentaje, porque esto me va muy bien a la hora de de exponer mi empresa al mundo, sobre todo cuando era una empresa como la nuestra, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y que como la cagues así, se te va al fondo las acciones. Dicho todo esto, yo creo que la investigación pública tiene mucho que decir en esa historia de buscar cosas por arriba de la percepción económica, y la industria lo que tiene que ser es muy inteligente y no sacar nada al mercado que sea un problema ni para el consumidor ni para el medio ambiente, porque si no, le va a explotar en la cara. Yo veo un problema grandísimo, y el problema grandísimo que veo es que hoy en día, con todas las redes sociales, echar mierda, y perdonadme la expresión, es muy fácil. Engañar es sencillísimo. Y encima, cuando es una noticia negativa, el impacto que tiene es 1.000.000 de veces más que si das una noticia positiva. A mí eso me preocupa muchísimo. Y quizás ahora que ya no estoy en la empresa, es lo que en estos momentos más me sugestiona para escribir una nueva novela con mi amigo. Y es que hay una serie de influencers nutricionales que hablan de una forma y establecen dogmas sin tener ni puñetera idea de lo que están hablando, que te quedas con la boca abierta. Sobre todo cuando descubres que hoy están diciendo blanco y criticando a empresas porque hacen negro, y 3 o 4 años más tarde, y todos sabréis el nombre que tengo en la cabeza, resulta que, curiosamente, creo mi propia compañía para vender el blanco, lo que antes criticaba. En medio que se ha descubierto que es que yo estaba pagado por la compañía que competía con aquella otra compañía a la que estaba criticando. En fin, sí. Esto me preocupa mucho porque no le veo una solución inmediata. Porque dar una noticia negativa es muy sencillo y el impacto que tiene es brutal. Dar una noticia positiva es complicado. Y quiero también dejar claro que me preocupa mucho también el que desde las empresas o desde el sector de investigación se lancen esos mensajes súper positivos de lo vamos a hacer todo, lo vamos a arreglar todo, porque no es verdad, no vamos a poderlo arreglar todo. Y yo he visto durante todos estos años, por ejemplo, en el mundo que me he movido de los probióticos, vender muchísimo humo. Vender, esto te va a curar tal, cuando les decías, ¿pero cuántos ensayos clínicos tienes en esto? No tengo ninguno, pero es que en un ratón se ha visto que, ya, pero un ratón es un ratón, y una persona es una persona. Entonces, ¿cómo eres capaz de decir todo esto, no? Entonces, eso también tenemos que ser muy precavidos de, internamente, nosotros ser muy estrictos de decir, bueno, esto todavía no está claro, estará claro cuando tengas A, B y C, si no, no, porque como vendamos humo, nos explotará en la cara. Que tengo voz. Usted ha mencionado dos cosas sobre probióticos. En primer lugar, de verdad que solo mencionó, pero no contó nada, sobre el probiótico fuente ansiedad, que me gustaría si podría contar un poco más. Y otro probiótico para reducir la grasa abdominal lo nombró y tampoco habló mucho
Sí. Hombre, no he querido hablar de ello porque era una charla divulgativa y porque además ya el 31 de diciembre me jubilé de la compañía. Pero bueno, no hay ningún problema, te lo explico. El probiótico frente a ansiedad es una de estas cosas que los ingleses llaman serendipitous, ¿eh? Porque al principio habíamos desarrollado un blend de 2 probióticos que habíamos visto que mejoraba fertilidad en peces, como he mencionado. Eso lo desarrollamos con un grupo de veterinarios de la Universidad de León y en un momento determinado lo que nos dijeron fue, oye, favorece la producción de espermatozoides, pero es que encima los peces están más relajados. Entonces le dijimos, ¿cómo que los peces están más relajados? Ellos trabajaban con un modelo que es Medaka y nos explicaron que lo que habían visto es que parecía que cuando empiezan el experimento, que es que cogen embriones y los pasan a un tanque nuevo, el embrión en ese momento entra en pánico y en ansiedad porque piensa que va a venir un predador, se van al fondo del tanque y tardan días en subir hasta que no recuperan, y que parecía que subían antes. Entonces dijimos, no, parecía, no, esto no se podría medir. Entonces empezamos a desarrollar una serie de infraestructuras de captación de imagen y relación de algoritmos para ver a qué velocidad subían, con qué trayectoria y cómo lo hacían, porque leyendo nos dimos cuenta de que estaba descrito que dependiendo lo antes o después que empezaran a moverse, a qué velocidad y en qué trayectoria, eso se relacionaba con diferentes estados de ansiedad. Y luego en el gusano, en el modelo que hemos usado toda la vida en nuestra compañía, que es el gusano Cenobarditis elegans, también pusimos a punto un modelo de ansiedad. Ahí puedes jugar mucho más porque muchos receptores neuronales se saben muy bien los que correlacionan en gusano y en humanos. Y en esos 2 modelos animales vimos que efectivamente este blend reducía notoriamente ansiedad. Ahí pasamos un ensayo murino, donde hemos visto lo mismo y en estos momentos hay un ensayo clínico en marcha. Por eso este probiótico aún no está comercializado. Pero no es nada que nos haya sorprendido, porque el gut-brain axis, la relación entre cerebro y tracto digestivo, está muy bien descrito. Y fíjate, lo que hemos visto es que una de las 2 cepas es hiperproductora de un metabolito que está relacionado con hormonas que señalizan a nivel cerebral. Entonces pensamos que por ahí pueden ir los tiros. Pero te insisto, este todavía no está comercializado y está en la fase preclínica y con un clínico en marcha. El otro, el de reducción de grasa visceral, en ese tenemos mucho, ¿eh? Este microorganismo lo aislamos en el modelo de gusano, porque aunque te parezca increíble, el Cenobarditis mide solo 1 milímetro y tiene 1020 células, pero uno puede saber si está gordo o delgado, porque lo único que hay que hacer es teñir con rojo nilo. El rojo nilo se deposita sobre los gránulos de grasa, cuanta más grasa tienes, más se deposita. Entonces lo que hicimos fue alimentar poblaciones de elegans hicimos un escrutinio de 1.500 probióticos distintos, midiendo con rojo nilo cantidad de grasa antes y después. Y vimos que uno de ellos reducía muchísimo el depósito de grasa. A partir de ahí hicimos transcriptómica y metabolómica comparativa, dando placebo, dando y lo que vimos fue que el consumo de este probiótico en el gusano lo que hacía era inducir rutas relacionadas con saciedad, con estrés oxidativo, que está al comienzo de la obesidad, y también con metabolismo de ácidos grasos. Una vez tuvimos ese paquete en elegans, pasamos a 2 modelos murinos distintos. Uno lo hicimos en el CTNS, en Reus, y el otro lo hicimos en el Departamento de Farmacología de la Complutense de Madrid. Y en ambos casos lo que vimos, uno era un modelo de síndrome metabólico en ratón, el otro era un modelo de rata hiperobesa. Lo que vimos es que en ambos casos se confirmaban los fenotipos que habíamos visto en el gusano, reducía depósito de grasa, tenía efectividad sobre el metabolismo de lípidos y tenía efectividad en saciedad y en estrés oxidativo. Y con todo eso ya nos fuimos a un primer ensayo clínico en humanos. La sorpresa fue que en medio, buscando un control negativo, decidimos matar la cepa en el autoclave. Y la sorpresa fue que la cepa muerta aún reducía un poquito más el depósito de grasa que la viva. Entonces, en el primer ensayo clínico que hicimos un ensayo clínico doble ciego con 3 ramas. O recibían placebo durante 3 meses
o recibían el probiótico vivo o el posbiótico muerto. Y lo que vimos es que los que recibían probiótico y posbiótico reducían los marcadores de estrés oxidativo y, sobre todo, haciendo resonancia magnético-nuclear, tenían una reducción, pero no de toda la grasa abdominal, sino específicamente de la grasa visceral, que es la relacionada con el síndrome metabólico. Este resultado era formidable. A partir de ahí tenemos 4 ensayos clínicos más, todos publicados y 2 pendientes de publicación. Y además hemos visto que no era magia el que el posbiótico fuera capaz de reducir el depósito de grasa. Empezamos a hacer experimentos y nos dimos cuenta de que no era una molécula secretada, era una molécula propia del probiótico, de la célula. Entonces lo que hicimos fue fraccionar, sacando protoplastos, que es degradar la pared celular, perdíamos el fenotipo. Si cambiábamos las condiciones de concentración de glucosa, perdíamos el fenotipo. Eso nos indicaba que era un componente de pared celular. Fraccionamos la pared celular y llegamos a la conclusión de que era el ácido lipoteicoico. De hecho, lo hemos ligado a una estructura concreta de ácido lipoteicoico, porque esta cepa es un Bifidobacterium animalis subespecie lactis, pero otras animalis subespecie lactis de nuestra colección o de los competidores no tienen este fenotipo, y es porque esta cepa hace un lipoteicoico muy especial. Por supuesto, tenemos todas las pruebas de seguridad alimentaria y en total hay 23 publicaciones. Si estás interesada te las puedo mandar todas. Hay 2 patentes de familias, una que cubre la cepa viva y la cepa muerta y la otra que cubre el lipoteicoico, y se está comercializando ahora en todo el mundo o como suplemento nutricional o como ingrediente en alimento y bebida fermentada. El principal cliente lo tenemos en México. Es una compañía farmacéutica que se llama Laboratorios Columbia, que lo está vendiendo como suplemento nutricional, pero no es casualidad, es que México es el país del planeta con mayor índice de obesidad y sobrepeso. No es Estados Unidos como mucha gente piensa, es México con un 72% de la población. Entonces está funcionando magníficamente bien, aparte de que la compañía tiene otro producto, que es un extracto de algarroba, donde en función de unos determinados polifenoles puede haber un efecto sinérgico, y también se está vendiendo la combinación de ese extracto de algarroba con el probiótico. Pero todo detrás tiene publicaciones científicas. Sí, sí, claro. Se llama BPL1. BPL1. Y el número de depósito en la colección española de cultivos tipo es la 7210, CCT 7210. Pero te insisto, si quieres, te mando todas las publicaciones. Es que cuando nos preguntan algo así somos felices, porque como lo podemos demostrar, pues no tenemos ningún problema en mandarlo. Bueno, aquí terminamos, ¿vale? Muchas gracias, Daniel, por tu conferencia.